mundo hay un debate acerca de los orígenes, ¿no? Si venimos a través del chance y a través de millones de años y a través de un proceso evolutivo y de una gran explosión, o venimos a través de un diseño de un diseñador inteligente, hablando de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de Génesis, y vamos a ver entonces nuestra primera parte hoy, y vamos a orarle al Señor que nos pueda abrir nuestro entendimiento y que nos pueda dar un entendimiento claro acerca del libro de Génesis y cómo nosotros podemos con la Biblia darle respuesta a las personas que tienen preguntas acerca de los orígenes, ¿no? Porque la batalla por los orígenes es crucial, y vamos a ver por qué va a ser crucial la batalla de los orígenes. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, por la bendición de tu palabra. Te pido que ahorita con este estudio del libro de Génesis, Señor, nosotros podamos entender, Señor, que estamos en una batalla espiritual, y también, Señor, la batalla por los orígenes es la que va a determinar qué clase de vida nosotros vamos a vivir en esta tierra y qué clase de esperanza tenemos, Señor, para el futuro. Te pido, Padre, que hoy abras nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces es importante que veamos el libro de Génesis y veamos entonces una introducción al libro de Génesis. Veamos el título del libro. Génesis viene de la traducción griega Septuaginta, que quiere decir orígenes. Orígenes, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la palabra Génesis, orígenes. El autor y la fecha. El autor es Moisés. Y entre muchos eruditos teólogos hay un gran debate entre realmente cuándo se escribió el libro de Génesis. Pero una cosa sí es cierta, fue escrito después del Éxodo, en el año 1445 a.C., y con buena seguridad antes de la muerte de Moisés, 1405 a.C. O sea que entre este periodo se debió haber escrito el libro de Génesis, no antes ni después de ese periodo, ¿no? Bien importante que sepamos eso. Ahora veamos el bosquejo de Génesis, el bosquejo, para poder entender nosotros qué es lo que vamos a cubrir durante todo el estudio del libro de Génesis. Y es bien importante esto para que tengamos un orden. Primero vamos a ver la historia de la humanidad en Génesis, en general, la historia de la humanidad en general, y eso viene de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿sí? ¿Qué abarca esos capítulos del 1 al 11? Abarca la historia de la humanidad en general, quiere decir la creación, Génesis 1 y Génesis 2. Los dos primeros capítulos de la Biblia nos hablan de la creación hecha a la perfección. Amén. El Señor creando todo perfecto en gran manera. Y también hay un paralelo entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Los dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis nos hablan también de cómo la perfección va a reinar sobre la tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Es bien interesante ver ese paralelo. Ahora, también vemos la caída. Vamos a ver la caída en Génesis capítulo 3. ¿Cierto? Cuando el hombre entra en la caída y cae en pecado y las consecuencias que trae tanto en la vida física de la tierra como en la vida humana para el resto de la humanidad. Y también vamos a ver el diluvio, Génesis 6 al 9, capítulo 6 al capítulo 9. El diluvio es vital entender qué fue lo que pasó en el diluvio, ¿cierto? Porque con el diluvio vamos a explicar también lo que son las capas arqueológicas de la corteza terrestre, ¿cierto? Y vamos a ver que tanto las personas, los arqueólogos que creen en la evolución, tanto como los arqueólogos que creen en la creación y en la historia del Génesis, ambos tienen la misma evidencia, pero ambos lo leen de una manera diferente, ¿sí? De una manera diferente. Ahora, vamos a ver también la dispersión, Génesis capítulo 10 y capítulo 11. ¿De qué hablamos de la dispersión? Vamos a ver la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Y vamos a ver cómo las naciones se dispersaron, cómo las personas se dispersaron en ese tiempo. Y vamos a ver el origen allí de las naciones, el origen de los idiomas, ¿sí? De dónde salieron los idiomas y de dónde salieron las naciones del mundo. Y también vamos a responder de dónde salieron las etnias, las llamadas así razas, entre comillas, porque en realidad no son razas, son etnias. Ahora, entonces, como punto número 1, vamos a ver la historia de la humanidad en general, Génesis 1 al capítulo 11.
Y como punto número 2, la segunda parte de toda nuestra sección de Génesis, vamos a estudiar desde Génesis capítulo 12 al 50, la historia patriarcal. Bien importante la historia patriarcal. ¿Por qué es bien importante la historia patriarcal? Primero, porque vamos a ver la historia de Abraham. Con Abraham es que entonces Dios llama a un hombre y a través de ese hombre Dios se le revela y le manifiesta a él las profecías del futuro. Junto con Abraham vamos a tener los orígenes entonces de la nación de Israel, los orígenes entonces también de a dónde vino el Mesías y los diferentes orígenes de las naciones de alrededor y los enemigos de Israel. Vamos a ver entonces la vida de Abraham, vamos a ver la vida de Isaac, Génesis 21 del capítulo 1 al 35 y del 35 hasta el versículo 29. Vamos a ver la vida de Jacob, Génesis 25, del 21 al 50 y hasta el capítulo 50, el versículo 14. Y vamos a ver por último la vida de José en Egipto, desde Génesis 30, del versículo 22 al 50 y el capítulo 50 al 26. ¿Sí? Entonces ese es el bosquejo que vamos a cubrir todo el libro de Génesis. Y es importante que nosotros veamos y vamos a empezar con la primera parte de la historia de la humanidad en general. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos primero a ver esta pregunta. ¿Por qué es importante el Génesis? Y es bien importante que nosotros tengamos un buen concepto de por qué es importante estudiar el libro de Génesis. Quizá es uno de los libros menos estudiados, aún en las iglesias. Y si nosotros no conocemos bien el Génesis, no vamos a poder conectar la realidad con el libro de la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero, ¿por qué es importante el Génesis? Porque es la base para entender la historia y el propósito de nuestra existencia. Sin la Biblia no podemos entender ni el pasado, ni cómo estamos en el presente, ni tampoco qué va a pasar en el futuro. Por eso es importante entender el libro de Génesis, porque es la base para entender la historia y el propósito de nuestra existencia. Es decir, en Génesis encontramos las 4 preguntas más importantes de la existencia humana. Las 4 preguntas más importantes de la existencia humana. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? Primero, la pregunta de los orígenes. ¿De dónde vengo? ¿Cierto? Todos queremos saber de dónde venimos. Segundo, la pregunta moral. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cierto? ¿Cuáles son los estándares por los cuales nosotros debemos de vivir? Y eso lo encontramos en el libro de Génesis. Tercero, es la pregunta del propósito. El propósito, ¿para qué yo fui creado? ¿Para qué Dios me puso en este planeta? ¿Cuál es el objetivo de mi vida aquí en este mundo? Bueno, si no entendemos el Génesis, nunca podremos entender el propósito de nuestra vida. Y como la cuarta pregunta de la existencia humana es la pregunta del destino. ¿Para dónde voy yo? ¿No? ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde va la humanidad? ¿Para dónde voy yo después de la muerte? La única manera de entender el problema del pecado, el problema de la muerte y el problema de lo que pasará después de la muerte es a través del libro de Génesis. Entendiendo primero el Génesis, vamos a entender entonces para dónde es que vamos nosotros después de la muerte. Entonces, esas 4 preguntas son bien fundamentales y toda persona, en toda religión, en toda creencia, trata de responderse esas 4 preguntas, ya sea filosóficamente o ya sea a través de religiones, ¿sí? La pregunta de los orígenes, la pregunta de la moral, la pregunta del propósito y la pregunta del destino. Ahora, es bien interesante cómo en un website que llama Respuestas en Génesis, un hombre que se llama Ken Ham, se lo recomiendo, ¿cierto? Respuestas en Génesis, él entonces hace un resumen de los 7 eventos más importantes de la historia. Y son las 7 Cs de la historia, para explicar bien los orígenes hasta la consumación de los siglos. Entonces, él divide la historia en 7 eventos cruciales para explicar bien la Biblia. Primero es la creación. La creación, cuando Dios crea los cielos y la tierra y cuando crea a todos los habitantes de la tierra, incluyendo el hombre y los animales. Luego vemos la corrupción, cuando el hombre cae en pecado. La tercera C es la catástrofe, hablando del diluvio, la cual explica también cómo se formaron todas estas capas para la arqueología en la tierra, ¿cierto?
La cuarta C, es la confusión. La confusión. ¿De dónde salieron los idiomas? La Torre de Babel. ¿De dónde salieron las diferentes etnias mundiales? La Torre de Babel. ¿De dónde salieron las diferentes naciones del mundo? A través de la Torre de Babel, y vamos a ver eso, por qué explica todas estas preguntas. El quinto evento de la historia, entonces, es la crucifixión. Jesucristo, ¿cierto? Vemos que el nacimiento de Jesucristo es el quinto evento grande de la historia, en donde Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Para qué Él vino? Para hacer el evento crucial que dividió la historia. ¿Qué? La crucifixión. La crucifixión, ¿sí? Hermanos, si ustedes pueden ver, el cristianismo es la única religión que ha dividido el calendario mundial en antes y después de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo marcó entonces dentro del calendario mundial, ¿cierto?, la división entre los eventos que han pasado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y usted ve la crucifixión, ahí es donde el hombre es redimido y donde se consuma todo aquel plan redentor que Dios había destinado desde los tiempos. Y la última C que Ken Ham pone junto para estudiar la historia de la humanidad es la consumación, entender ya el libro de Apocalipsis y las cosas que van a suceder en el futuro y el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios tiene para el hombre. Entonces usted puede ver en esas 7 Cs la explicación de la historia de la humanidad en una manera concisa, de a dónde venimos y para dónde vamos. Ahora, ¿por qué es importante el Génesis? ¿Por qué es importante el Génesis? Bueno, vimos, número 1, porque es la base para entender la historia y el propósito de nuestra existencia, ¿cierto? Ahora veamos el punto número 2, porque con él podemos reconectar la Biblia al mundo real. Y yo pienso que como pastor y también todo lo que estamos aquí como líderes o pastores que podemos llegar a ser, o como personas que vamos a explicar la Biblia a alguien, tenemos que reconectar la Biblia con el mundo real. La Biblia en muchas religiones, ya sea como el catolicismo o otras religiones, se coloca como un libro de tradiciones y como que no conecta con la realidad. Pero ¿qué pasa? La Biblia en realidad sí conecta con la realidad. Y por eso tenemos que estudiar el Génesis, porque con él podemos reconectar la Biblia al mundo real. Podemos darle respuesta a los problemas del hombre, de la humanidad. Por ejemplo, reconectando la Biblia al mundo real. Por ejemplo, la Biblia le puede dar a uno, la palabra de Dios, la Biblia le da a la creación, nos demuestra cuánto duró el periodo de la creación. Fueron 6 días literales de 24 horas y no millones de años. Da una explicación clara de cómo Dios hizo la creación. Génesis capítulo 1 y 2 nos lo habla así y lo vamos a ver en detalle. Número 2, vemos que la Biblia nos demuestra por qué hay asuntos sociales como el aborto. Génesis nos da la respuesta, ¿cierto? Nos muestra el primer asesinato que ocurre en toda la humanidad, ¿cierto? Cuando Caín mata a Abel. Y nos da una respuesta de por qué la maldad. También, como punto número 3, el Génesis nos da y nos explica las así llamadas razas, entre comillas, ¿cierto? Que en realidad vamos a ver que solamente hay una sola raza, la raza adámica. Y en realidad lo que hay es muchas etnias, grupos étnicos. Bien interesante ver ese tópico. Ahora, como punto número 4, podemos ver que Génesis habla claramente, hermanos, también el verdadero fundamento del matrimonio y todas sus doctrinas. Nos habla cómo era el matrimonio diseñado por Dios, cuál es la función del hombre y de la mujer de una manera perfecta, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos el libro de Génesis, no podíamos ni siquiera saber entonces cómo era el primer matrimonio en la perfección. Y es bien importante porque el Génesis nos da una base de cómo Dios quiso diseñar el matrimonio. Y ahora vemos las distorsiones o las perversiones que se han llevado a cabo hoy en día, el homosexualismo, también vemos pues, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, todo esto. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque hemos removido del fundamento de nuestros matrimonios a Dios. Y Dios tiene un diseño perfecto y lo vamos a entender y lo vamos a estudiar en los 2 primeros capítulos de la Biblia, del libro de Génesis. Ahora, como punto número 5, también podemos reconectar la Biblia al mundo real en el sentido de que le podemos dar respuesta, por ejemplo, a las capas del cañón del Colorado, por decirlo así.
y los fósiles que se encuentran, podemos entenderlo si nos ponemos los lentes bíblicos, podemos explicar cómo se formaron todas estas capas de una manera repentina, ¿cierto? Y todo esto pues por causa del diluvio. Y también, como punto número 6, podemos ver también respuestas acerca de qué pasó con los dinosaurios. Nos habla el Génesis acerca de los dinosaurios, los orígenes de los dinosaurios. Pues bueno, sí, la Biblia nos habla claramente de los dinosaurios, nos habla realmente y nos explica sus orígenes. Entonces, es bien importante el libro de Génesis porque podemos reconectar todos los problemas de la vida actual, tanto de dónde vino el origen de la maldad, como tanto de dónde vino el origen de las naciones, el origen de las diferentes etnias mundiales, el origen también de las capas de las capas geológicas de la tierra, como el origen del matrimonio, cómo Dios lo creó. Ahorita que ya quieren redefinir el matrimonio, ¿no? Entonces es bueno saber y reconectar la Biblia al mundo real. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Primera de Pedro 3:15, miren lo que dice la palabra de Dios allí. Primera de Pedro 3:15, ¿no? Dice así la palabra. 3:15, Primera de Pedro capítulo 3:15. Todos nosotros como cristianos estamos llamados a presentar una defensa de nuestra fe. Quiere decir, nosotros estamos llamados a presentar evidencias de por qué creemos lo que creemos. Y por eso allí en la Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificará a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre que preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿cierto? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay ¿qué? En vosotros. Ahí nos lo dice la Biblia bien claramente. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A presentar defensa. Es en la boca del cristiano, en la comunión de la palabra de Dios, que el mundo tiene las respuestas reales para los orígenes de toda la humanidad. Y nosotros tenemos las respuestas. Ahora, empecemos con el primer punto que habíamos hablado, la historia de la humanidad en general, desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Sí? Veamos el primer versículo de la Biblia. En el principio, Dios. Quiere decir, vamos a empezar con el estudio del Creador, el que le dio origen a todo cuanto existe. ¿Sí? En el principio, Dios. No hay argumentos iniciales para la existencia de Dios. Se asume que Él existe. Dios está ahí mismo. ¿Sí? Es bien importante que nosotros sepamos esto, porque una vez un muchacho me preguntó a mí, pastor, yo creo que Dios no existe. Y yo le pregunté a él, ¿por qué crees que Dios no existe? Dice, porque si Dios existiera no habría maldad. ¿Sí? Y yo le dije a él, ¿y cómo sabes tú que hay maldad? Y me dice, pues usted sabe, pastor, no matar, ataques terroristas, el aborto, todo esto. Y yo le dije, ¿y quién te enseñó a ti que eso es malo? Y él me dijo, pues pastor, usted sabe que todo el mundo sabe que todas esas cosas son malas. Y yo le dije, sí, pero ¿cuál es el estándar con que tú mides de que eso es malo? Y él me dice, pues no sé, pastor. Y le dice, mira, el hecho de que tú sabes y yo sé y todo el mundo sabe de una manera natural que el matar es malo, que el secuestrar es malo, que el abortar es malo, es porque todos nosotros tenemos una ley en común, ¿sí? Y si tenemos una ley en común, es evidencia de que Dios existe. Es más, la maldad es una evidencia de que Dios existe. Porque ¿cómo sabemos que es maldad? A no ser que sepamos que no es maldad. Y la única manera de saber que no es maldad es reconociendo de que si tenemos una ley en común todos en nuestro corazón, es porque hay un dador de esa ley. Y ese dador de esa ley, ¿quién es? Y no le quedó a él otra que decir que Dios. Entonces yo le dije, entonces tú sí crees que Dios existe, ¿sí? Toda persona sabe que Dios existe. Ahora muchos quieren vivir como si no existiera, que es otra cosa, ¿sí? Entonces no hay argumentos iniciales para la existencia de Dios. Se asume que Él existe, Dios está ahí mismo, ¿sí? Es más, el teólogo Warren Wiersbe escribió lo siguiente, escuche bien. Esta simple afirmación de que Dios existe y que se asume que Él existe, ¿cierto? Refuta al ateo que dice que no hay Dios.
al agnóstico que afirma que no puede conocer a Dios. Los agnósticos dicen, Dios no puede ser conocido, Él existe, pero Él vive en otra dimensión y Él no puede ser conocido. Bueno, sí, la Biblia dice que Él nos dio su palabra para que lo podamos conocer. ¿Sí? Sí lo podemos conocer. Y se hizo conocer a través de Jesucristo. Ahora, también refuta al politeísta que adora muchos dioses. Al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios. Yo toco un árbol, es Dios. Tú eres Dios, yo soy Dios. ¿Sí? Refuta todo eso. Al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios. Al materialista que argumenta que la materia es eterna y no se crea. Bueno, antes las personas creían, hasta los científicos, que la materia era eterna. Pero luego se dieron cuenta que no es cierto. No puede ser eterna. ¿Sí? El que es eterno es ¿quién? Es Dios. Dios es eterno. Ahora, también dice él aquí, y al fatalista también derrumba refuta el argumento del fatalista, que enseña que no hay plan divino detrás de la creación y la historia. Y déjeme decirle que esa es la filosofía de las personas ateístas. Es que le dicen a las personas con un fatalismo de que no hay plan divino detrás de la creación y la historia. Y por eso las personas se van en las drogas, por eso las personas cada uno coge por su lado, porque piensan que todo lo que tienen es lo que ven. ¿Sí? Y que todo lo que tienen por delante es todo lo que pueden llegar a tener. Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que lo que fue hecho vino de lo que no se ve, hablando del poder eterno de Dios. O sea que sí se puede conocer al Señor, y cuando se conoce al Señor y se conoce el libro de Génesis, los propósitos de la historia, sus orígenes, podemos tener propósitos para vivir. Y por eso es importante eso. Y me gusta mucho lo que dijo este teólogo. Ahora, vamos a entrar a estudiar el nombre de Dios. El nombre de Dios que se utiliza aquí en el hebreo, en el primer versículo de la Biblia, cuando dice en el principio Dios, ¿cierto? Es el nombre en hebreo Elohim. Elohim. Elohim quiere decir, es la raíz básica del nombre, que quiere decir El, significa entonces poderoso, ¿cierto? Y fuerte, prominente. La raíz básica del nombre es El, que significa poderoso, y Elohim significa fuerte o prominente. Tenemos un Dios trino. Elohim se manifiesta como Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Los tres. Un solo Dios manifestado en tres personas. Ahora, gramaticalmente, este nombre Elohim describe la pluralidad de Dios en su deidad. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? En el versículo 4. Y nos dice la palabra de Dios así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno ¿qué? Uno es. Ahora, cuando esta palabra aquí, Jehová, en Deuteronomio, utiliza el mismo hebreo de Génesis 1, Elohim, para describir la pluralidad de Dios, que Él es trino. Es uno en esencia, pero en tres personas, manifestado en tres personas. Y este versículo es bien clave, sobre todo para explicárselos a los judíos, porque los judíos no piensan, no creen que Jesucristo hace parte de la Trinidad, ¿sí? No creyeron en el Mesías, pero cuando uno le muestra que el Elohim, cuando Dios le dice aquí que Elohim, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Elohim uno es, quiere decir, los tres uno son, en esencia. Entonces es importante nosotros poder manifestarle y mostrarle a las personas que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estaban activos en la creación del universo. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar a una pregunta bien clave, una pregunta esencial, poderosa. ¿Cómo probar la existencia de Dios? ¿Sí? ¿Cómo probar la existencia de Dios? Primero vamos a ver la prueba de la primera causa. Segundo, vamos a ver la prueba del diseño. Y tercero, vamos a ver la prueba moral. Esas son las tres pruebas con que nosotros vamos a aprender cómo probar la existencia de Dios. ¿Sí? Y este sistema lo podemos utilizar para enseñarle a una persona incrédula o a una persona que simplemente no cree que Dios exista, y nosotros podemos darle una evidencia clara, ¿cierto?
Veamos entonces la primera prueba de cómo probar la existencia de Dios. La primera prueba es la prueba de la primera causa. Si tenemos un efecto, una creación ya hecha, es porque tuvo que haber tenido una causa. No podemos tener un efecto sin causa. Por eso la teoría de la gran explosión, ¿sí? Carece de una causa inicial. Bueno, explotó y salió, pero ¿quién hizo la explosión? Y los científicos evolucionistas y que creen en este sistema de los orígenes, por el simple hecho de no creer en Dios, no quieren contestar que fue Dios la causa, ¿sí? Ahora, hay otros tipos de evolucionistas que sí creen que hubo un Dios y que creó esto, pero creo que él fue el que creó la explosión, ¿no? Básicamente lo dicen así. Y hay unos cristianos, hermanos, que tratan de meter la evolución y todo esto dentro del libro de Génesis, pero vamos a ver que no cuadra, es imposible cuadrarla. Entonces, la primera prueba de la existencia de Dios es la prueba de la primera causa. ¿Qué usa? Usa el universo para demostrar que Dios es su causa. Usa el universo. Sencillo. Usted no tiene que usar la Biblia para demostrar que Dios existe. Con la sola evidencia del universo, testifica de que hay un creador. ¿Sí? Es como este reloj que yo tengo aquí. El hecho de que yo tenga un reloj testifica ya de que hay un relojero, ¿cierto? Alguien lo tuvo que haber creado. El universo demuestra entonces que Dios es su causa. Dios fue el que lo causó. Nada viene de la nada. Mire lo que dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente, ¿qué? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa de la existencia de Dios porque la misma creación lleva testimonio de que hay un creador. En el principio creó Dios entonces, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Por qué es importante este primer versículo de la Biblia? Porque tiene una base científica bien grande, ¿sí? No solamente nos muestra a Dios como causante, sino que también nos muestra el efecto, su creación. Dios es la causa, su creación es el efecto. Ahora, ¿qué indica eso entonces? Indica que podemos saber que para que haya existencia de la realidad de la vida, para que haya la existencia física, se necesitan tres dimensiones, que son el tiempo, el espacio y la materia, ¿cierto? Pues bueno, en el principio nos habla del tiempo, ahí está el tiempo que Dios creó. Segundo, los cielos nos hablan del espacio. Y tercero, la tierra nos habla de la materia. ¿Sí? Las tres dimensiones esenciales para que exista el mundo físico, Dios los puso en el primer versículo de la Biblia. En el principio, hablando del tiempo, los cielos, hablando del espacio, y la tierra, la materia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, miren lo que dice Isaías 43 del 10 al 13. Interesante este versículo, Isaías 43 del 10 al 13. Dice así, vosotros sois mis testigos, le dice el Señor al pueblo de Israel, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, ¿y qué? Y salvé, e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces aquí muestra el Señor que antes de Él no había Dios. Él siempre ha estado. Él es eterno, ni tampoco se formará Dios. Él es para siempre. ¿Sí? Entonces nos muestra muy claramente que el Señor, aún antes de que creara el día, antes de que empezaran los días de Génesis, Él ya existía en la eternidad. Juan capítulo 1, versículo 3 al 4, nos habla muy claramente cómo Jesús estaba allí en la creación. Dice, todas las cosas por Él fueron ¿qué?
hechas. Y sin Él, hablando de Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador. Jesucristo el Señor estaba allí con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Es más, Colosenses 1:15 nos dice también, Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir, Él es el Verbo encarnado. Él es mismo Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y dice allí, el primogénito de toda creación. Quiere decir, la primera causa de toda creación. Él es el creador. ¿Sí? Él es el creador. Muy claramente, entonces, la prueba de la primera causa nos habla entonces de por qué existe Dios. Nos clarifica de la existencia de Dios. Ahora veamos la segunda prueba. La segunda prueba de la existencia de Dios. No solamente la prueba de la primera causa, también tenemos como número 2 la prueba del diseño. La prueba del diseño. ¿Sí? Usted puede ver en la gráfica la Tierra y la Luna, una foto. ¿Sí? Mire que Dios colocó la Luna ni muy cerca a la Tierra, porque si estuviera muy cerca a la Tierra, la atracción que ejerce sobre la Tierra, si estuvieran demasiado cerca, el oleaje del océano sería tan grande que estaríamos inundados, no habría la vida física aquí. Pero tampoco la colocó tan lejos como para que no haya mareas en los océanos. Dios la colocó en una perfección. También el sol no lo colocó ni muy cerca que nos quememos, ni muy lejos que nos enfriemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tenía un diseño, tenía un propósito. Esto no es un producto de un accidente. Imposible que hubiera sido un accidente. ¿Sí? ¿Qué creen las personas de la evolución y de la gran explosión? Ellos creen esto. Haga de cuenta que nosotros cogemos este reloj y lo dividimos en pedacitos. En todas las piezas que tiene allí, ¿no? Lo dividimos en todas las piezas. Y nosotros supongamos que podamos vivir millones de años, ¿cierto? Y tiramos las piezas al azar, al piso. Y supongamos que nosotros pudiéramos vivir millones de años. ¿Usted cree que eso se va a poner junto por sí solo? No, imposible. Y eso es lo que creen ellos. Ellos creen entonces que el tiempo, millones de años, más un accidente, una gran explosión, ¿cierto? Más la masa, la materia, igual la creación de hoy en día, el orden que tenemos hoy en día. Imposible, imposible, hermano. La prueba del diseño nos muestra a nosotros que el Señor es entonces, que Dios existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la prueba del diseño? Utiliza el orden de nuestro mundo para comprobar que Él es responsable de y que es un diseñador inteligente, que el responsable de este mundo es un diseñador inteligente. Si hay un diseño, hay un diseñador inteligente. Si yo tengo un reloj con buen diseño, es porque el que lo hizo es un gran diseñador. ¿Sí? A una buena arte, a una buena obra de arte, un buen pintor de aquella obra, ¿no? Ahora, mire lo que dice el salmista, Salmo 19 del 1 al 5, el rey David, Salmo 19 del 1 al 5 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? El diseño habla por sí solo y el firmamento anuncia la obra ¿de quién? De sus manos. Un día emite palabra a otro día, hermano. ¿Qué quiere decir que emite palabra? Emite sabiduría. Mire la astronomía, ¿cierto? ¿Qué cosas no descubrimos nosotros? Cada día se descubren más cosas, ¿cierto? La NASA envía grandes proyectos al espacio y colocan una base allá lunar acerca de la órbita de la Luna y analizan también sobre la órbita de la Tierra un gran telescopio y analizan el universo y su grandeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un diseño inteligente. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada día aprendemos más y más acerca de la inmensidad del universo. ¿Sí? Ahora a nosotros nos parece como si el universo fuera infinito. Pero no es infinito. El que es infinito es Dios. El universo tiene su límite y Dios conoce el número de las estrellas, dice. Conoce todo el nombre de las estrellas que Él creó, dice la Biblia. ¿Sí? Ahora, mire lo que dice allí. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz.
Por toda la tierra salió su voz. No importa si hay un indígena que jamás ha escuchado el Evangelio. No importa si hay un indígena que ni siquiera sabe leer ni escribir. El solo hecho que él mira el universo ya sabe que hay un ser supremo. Hay un creador. Queda todo el mundo sin excusa. ¿Delante de quién? De aquel creador. ¿Sí? Dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, dice la palabra de Dios. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante. ¿Para qué? Para correr el camino, hablando del sol. Hermano, no más la creación lleva un testimonio grande de la existencia de Dios, ¿cierto? Es más, también la creación no solamente abarca lo que está exterior a nuestro mundo, hablando del firmamento. También la naturaleza misma habla de nuestro diseñador. Job 12, del 7 al 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias. Ahora nos vamos al campo de las ciencias, amén. Y ellas te enseñarán. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido nosotros de los animales? ¿Sí? Yo nomás estaba viendo cómo la Boeing, la que hace los grandes aviones hoy en día, está diseñando ahora las alas como con carbón, con carbón comprimido duro, ¿no? Y muestran el diseño de cómo las alas de los aviones vienen así y a los extremos la suben así, ¿no? Antes las tenían todas planas las alas así, ya no más. Pero ahora le colocan a las puntas de las alas así, ¿sabe para qué? Para darle una mejor estabilidad al avión y para que ahorre más combustible y le dé más rapidez al vuelo. ¿Y sabe a dónde aprendieron eso los de la NASA? Mirando volar las aves. Amén. Porque las aves usted las ve y ellas tienen las alas así a lo último. ¿Sí? Entonces, tremendo. ¿Por qué, hermanos? Dice ahí también, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Y las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. ¿Sí? La geología, los estudios de la tierra, las capas tectónicas y todo eso. Todo eso nosotros solamente descubrimos lo que Dios creó. El hombre no puede crear nada, solamente descubre lo que Dios ya creó. Y dice ahí también, los peces del mar te lo declararán también. Hay tanta sabiduría, hermano, tanto en los animales terrestres como también en los peces del mar y en las aves de los cielos. Dice, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Aún así, con semejante revelación, con semejante hermosura, con semejante creación y complejidad, y el hombre todavía no cree, decide no creer en aquel Dios que es evidente que existe. ¿Sí? ¿Podemos tapar el sol con un dedo? No. ¿Sí? Yo lo puedo tapar, pero el hecho de que con mi dedo lo tape no quiere decir que deja de existir. Así hace la gente también, trata de retener la justicia de Dios en su injusticia, ¿cierto? Entonces nos enseña cada día más. ¿Y qué tal el cuerpo humano por dentro? ¿Sí? Hermanos, si el universo es vasto y grande y nos parece infinito, pero sí es finito, ¿qué decir también de las células del cuerpo? Del DNA tan complejo que es y de todos los órganos y cómo funcionan en sincronización. ¿Por qué? Porque dan evidencia de un diseñador inteligente. Entonces, la primera prueba que vemos es entonces la prueba de la primera causa. La segunda prueba es la prueba del diseño. Ahora veamos la tercera prueba que nos demuestra la existencia de Dios. La prueba moral. La prueba moral. ¿Sí? La prueba moral. Cuando les hablé acerca del muchacho que me dijo que creía que Dios no existía porque existe el mal, realmente yo lo llevé fue la prueba moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios usa la ley moral escrita en nuestro corazón, la conciencia. ¿Para qué? Para probar que existe alguien que ha dado esa ley. ¿Sí? Dios nos dio una ley natural, la tenemos ahí, sabemos qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Es más, esa ley moral que está escrita en nuestro corazón, le llamamos nosotros la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es como un monitor moral. Es un monitor que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nos ayuda para defender cuando nos acusan de algo que no hicimos.
pero también nos ayuda a acusarnos cuando somos culpables de algo que sí hemos hecho. ¿Sí? Mire lo que dice más Romanos 1, del 18 al 19, y nos habla acerca de esta ley moral, la conciencia que tenemos. Romanos 1, del 18 al 19 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen ¿con qué? Con injusticia la verdad. Dios revela desde el universo que Él existe. Los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero el hombre decide detener la revelación de Dios, la justicia de Dios, en su injusticia. ¿Sí? Es más, usted va a cualquier tribu, cualquier cosa, cuando usted va, ellos tienen diferentes creencias y tratan de hacer algo para poder cubrir su conciencia de pecado, ¿sí? Por esa deidad que ellos no pueden conocer. Porque el hombre de por sí tiene ese corazón lleno de culpabilidad y por eso necesita un Salvador. Y el único que le puede dar la explicación a una redención, a un Dios que a pesar de que estamos en pecado nos ama, es la Biblia a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el hombre? Detiene con impiedad e injusticia, detiene la verdad de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios no se escondió de nadie. Ahora alguien me dice, ay pastor, y uno que está ciego y nunca, nació ciego y nunca ha visto la creación. Bueno, pero tiene la prueba moral, amén. La conciencia es un monitor que le dice cuando está haciendo mal. No necesita ver físicamente para saber que está mal. Por eso ni todos se quedan sin excusa, dice la palabra de Dios. Ahora, Romanos 2, del 14 al 16, nos habla claramente de aquel monitor que tenemos nosotros, la conciencia. Dice, porque cuando los gentiles, aquí está hablando de personas que nunca han escuchado el evangelio, los gentiles que no tienen ley, o sea, que no tienen la ley escrita, los mandamientos de Moisés ni nada de eso, ¿no? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, hacen lo correcto. Estos, aunque no tengan ley, aunque no conozcan la palabra de Dios, son ley para sí mismos, ¿sí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está la ley moral que Dios ha puesto. Dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia tiene una labor positiva y una negativa. La positiva nos defiende nuestros razonamientos cuando se nos acusa algo falso, pero también nos acusa cuando hemos hecho lo malo. En el día en que Dios juzgará ¿a quién? Por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Apocalipsis capítulo 20 dice que los libros son abiertos. Ahí se destapa todo lo que los hombres hicieron, los hombres que no recibieron a Cristo. Se les destapa todo. Todo lo que estaba escrito en su conciencia, el Señor tiene todo grabado ahí. Y cada uno fue juzgado conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y el que no fue hallado su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la segunda condenación. ¿Sí? Bueno, pues aquellos que hemos recibido a Cristo, gloria a Dios, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades fueron crucificadas en Cristo. Y ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Nuestro nombre está apuntado ¿dónde? En el libro de la vida. Ahora, ¿cuántos han visto la caja negra de los aviones, cierto? Ella declara todo lo que sucedió antes de que se estrellara. Lo mismo, esa caja negra se va a abrir como la conciencia el día del juicio, ¿sí? El día del juicio. Se le ha dado al hombre vivir una sola vida y después de eso el juicio. Hebreos 9:27. Ahora, el problema del hombre entonces, hermanos, sacamos en conclusión, no es intelectual. Porque él sabe que Dios existe. Él sabe que hay un Dios. Sino de índole moral. Su pecado le hace necio e idólatra. ¿Sí? Hermano, el hombre sin Dios en su mente es una fábrica de ídolos, hermano. ¿Sí? De ídolos. Apartado de Dios. Interesante ver eso. Mire lo que dice Romanos 1 del 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea que Dios asume que le conocen por medio de la creación, no como Salvador, sino por medio de la creación, su existencia. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias,
sino que se envanecieron en su razonamiento. Dicen, no, Dios no existe, esto tuvo que haber salido de una gran explosión, esto tiene millones y millones de años, esto no es así, el hombre puede probarse su propia existencia por sí solo, no necesitamos a Dios, podemos gobernarnos solos, y así estamos donde estamos hoy en día con la maldad, ¿no? Y dice allí, y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, sin pecado, limpio, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? El hombre es idólatra sin Dios. O se idolatra a sí mismo, el hombre, imagen de hombre, o pone la confianza en otra persona, en un presidente, en un líder, o se va por la parte de la idolatría con los animales. ¿Sí? Hoy en día el hombre se idolatra a sí mismo. El homosexualismo es una idolatría de sí mismo. Es más, vamos a leerlo allí, que no lo tengo escrito allí, pero mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 1, por favor. Romanos 1, y veamos el problema del hombre, cómo radica y cómo Dios los entrega a una mente reprobada, ¿cierto? Romanos capítulo 1, leámoslo el versículo 24, que es la continuación, dice allí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia o en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego dice aquí la consecuencia de no aceptar a Dios como Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, versículo 26, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, hablando del homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida ¿qué? A su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de ¿quién? De Dios, sabiendo que hay un creador sobre ellos, que los que tales cosas son dignos de ¿qué? Los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea que ya la divulgan, ¿cómo se llama? No les da vergüenza alguna, ¿no? Entonces, cuando son pecados así de homosexualismo, de fornicación y todo esto, hermano, es porque el hombre está rechazando al Creador sobre él. ¿Sí? Conclusión. ¿Cuál es la conclusión de esta primera parte del libro de Génesis? Concluimos pues que Dios es ¿qué? Espíritu. Eterno, el yo soy. El que existe en sí mismo, el Dios altísimo, el soberano, gobernante de todo. Él es el único Dios y así sucedió todo en el principio. Génesis 1:1. Amén. Vamos ahora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a continuar con la segunda parte ahorita más tarde, y que gracias a Dios por enseñarnos a nosotros las evidencias de la existencia de Dios. Padre Celestial, gracias por enseñarnos que tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres omnipotente, creaste todo este universo de la nada, Señor. Y tú eres quien le diste origen, Señor. Vemos que esto no fue la causa de un accidente, fue la causa de un diseñador inteligente. Y este eres tú, Señor. Y si hay una persona, Señor, que no ha recibido a Cristo y ve estos videos, Señor, que hoy venga a Jesucristo, porque Dios no solamente nos da la evidencia de su existencia a través de la creación, a través del diseño y a través de la moral, sino que también Él se hizo hombre y cargó nuestros pecados en la cruz, para que por medio de su resurrección nosotros podamos tener la vida eterna y el perdón de pecados, Señor. Y si hay una persona que quiere recibir a Cristo, que hoy sea viniendo a ti, Señor, en arrepentimiento y por la fe, poniendo toda su fe en ti, Señor. Gracias, Señor, enséñanos a nosotros a poder defender nuestra fe, a estudiar el Génesis, a poder darle respuesta a todas aquellas personas
quienes hacen preguntas por la fe que está en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.